Entonces, vamos a ir al primer tema que nos toca tocar el día de hoy, que es el mejorar el acceso a Internet, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que prácticamente las operadoras no estaban listas para lo que se venía. Eso quiere decir que las operadoras siempre pensaban que los picos son de noche y normalmente en el día se quedaban algunas personas en casa, pero se distribuían las personas en su trabajo o en diferentes lugares o estaban en la calle y no podían usar el Wi-Fi. Entonces, como todos ahora estamos metidos en casa, obviamente usamos más Internet, usamos normalmente solamente lo que es el acceso desde nuestro Wi-Fi. Entonces, esto hace de que obviamente sea un problema porque todos estamos compartiendo el mismo o la misma conexión que tenemos desde casa. De hecho, ya las operadoras han ido mejorando. Uh, Tal vez muchos de ustedes son como yo, que empezó la cuarentena y yo, por ejemplo, tengo en mi casa 40 megabits por segundo y esa velocidad se veía en 2, 6 megabits por segundo, 4 megabits por segundo. Entonces, he ido llamando, haciendo quejas, hasta que al final, por ejemplo, en mi caso, y hace una semana prácticamente se ha normalizado la velocidad. Entonces, muchas empresas han comprado más ancho de banda, digamos así, internacionalmente para lograr, pero para lograr que no sea tan bajo, ¿no? El uso del ancho de banda. Entonces, ahora les voy a dar unos consejos prácticos que les puede servir para mejorar su velocidad. La conectividad del router Wi-Fi es muy importante. ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Normalmente o lamentablemente esto lo deja la empresa y podría estar en un costado de la casa. Normalmente, obviamente, la señal de Wi-Fi va como en un círculo, es como una esfera. Entonces, lo que conviene, obviamente, que el router Wi-Fi esté en un lugar al medio de la casa para que todos puedan recibir mejor señal. ¿Sí? Entonces, si ven el gráfico que tengo aquí abajo, entonces ustedes podrán ver que esta parte es muy importante de la señal, donde está la señal, porque fácilmente yo puedo ver en mi dispositivo móvil cómo va la señal, ¿no? Si la tengo muy abajo, entonces quiere decir que tengo muy baja receptividad y existen también apps que me permiten medir la señal, pero haciéndolo, digamos, de la manera más rústica posible, ustedes pueden ver su dispositivo móvil y van a poder ver una señal con puntitos o con las señales, digamos, y mientras más puntos tenga, entonces voy a tener mejor señal. Entonces, lo que les decía, la parte de la posición, creo que es muy importante, dónde va a estar. La fuerza de la señal, que es justamente cuánto yo tengo esta parte de lo que es la conectividad. Entonces, es importante que hasta el momento hemos visto dos cosas. La parte de lo que es la posición, donde va a estar el router, la fuerza de la señal, que yo pueda ver en mi dispositivo móvil o en la computadora, cuántos palitos tiene la señal. Mientras más alto, mientras más palitos llenen, entonces voy a tener mucho mejor señal. ¿Sí? ¿Qué más? Luego de eso, algo importante que tenemos que tener en cuenta es de que podemos medir esta velocidad mediante lo que es una app, ¿sí? La más conocida es Speed Test, ¿sí? Que tiene ese símbolo que ven ahí a la derecha, en la parte inferior derecha. Entonces, esta app me va a permitir, de alguna manera, que yo pueda ver la velocidad contratada contra la que realmente tengo. Algo que les aconsejo, normalmente a la mitad de lo que es esta app, sale, digamos así, una señal en la cual esta señal me dice de dónde voy a hacer la conexión. Entonces, normalmente se hace a lo que es Bolivia, digamos así, pero ustedes pueden elegir, digamos, dónde va a estar el servidor de test. Yo lo que hago es elegir ese servidor de test, dónde va a estar el servidor, y elijo, por ejemplo, que esté en Miami. ¿Sí? Entonces, esto es mucho más verídico, digamos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos para mejorar la señal? El cableado. Miren, eso es algo muy importante. Normalmente el router Wi-Fi van a ver que atrás, el que les provee su empresa, en la parte de atrás tiene que para como poner unos cables Ethernet, unos cables de red.
Si ustedes tienen la posibilidad de comprarse un cable o tienen un cable en casa que pueda llegar hasta su dispositivo, hasta su computadora en este caso, la conexión va a ser mucho más segura. ¿Por qué? Porque no se olviden que mientras más dispositivos tengan conectados a Internet, va a ser todavía mucho peor. Y ese es justamente el siguiente punto, la cantidad de dispositivos conectados, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo no solamente tengo que sumar si estoy con mi computadora, también tengo que sumar el dispositivo de los móviles, tengo que sumar si tengo Smart TVs, y eso tengo que sumar por el número de personas que viven en la casa, ¿no? Entonces, si cada uno está con una computadora o todos están con sus dispositivos móviles, etcétera, eso va a hacer de que yo no tenga solamente 3 o 4 dispositivos. Si en una casa, en un común, viven 4 personas, podría tener fácilmente unos 10, 12 dispositivos. Si tengo webcams o tengo cámaras, digamos, en la casa, eso también cuenta como dispositivos conectados a la red, ¿no? Entonces, todos los dispositivos que ustedes tengan conectados a la red van a estar consumiendo Internet. Entonces, eso también es algo que debemos cuidar o debemos tener muy en cuenta. ¿Cuáles son los consejos? Obviamente podemos pelear con la empresa de telecomunicaciones, que nos den mejor servicio y todo eso, pero al final creo que es muy importante que nosotros coordinemos el uso con la familia, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora tener esta charla, he avisado a mis 2 hijos que iba a tener esta charla para tener buen ancho de banda. Bueno, aparte de decirles que no griten y no me hagan quedar mal, también les he dicho de que traten de no hacer, por ejemplo, el siguiente punto, que es streaming, ¿sí? Lo que más ocupa es streaming. Entonces, si todos en la casa, en mi casa uno se pone a ver Netflix, otro se pone a ver un video de YouTube, otro se pone a ver videos en Facebook, obviamente eso va a bajar radicalmente. No se olviden que también los videos se pueden ver en diferentes resoluciones. Entonces, si alguien tiene que sí o sí ver un video, yo lo que le diría a esa persona es tratar de ver en la mínima resolución para que ocupe menos ancho de banda, ¿no? Otra cosa que suele perjudicar son las actualizaciones automáticas, ¿sí? A veces mi celular, mi dispositivo móvil, mi computadora o software que hay en la computadora está para que baje automáticamente. Entonces, ahí pueden ver cómo se configura para que, por ejemplo, lo mismo sucede en los videos de WhatsApp, ¿no? A veces nos envían en listas de WhatsApp videos y yo tengo que descargar automáticamente y me llega y ya está descargando ese video, ¿no? Entonces, estas actualizaciones automáticas o estas bajadas automáticas de información, hay que cuidarlas. Y como último punto, quería tocar con ustedes esta oferta de Entel para teleeducación y teletrabajo, que ya se cumple casi el tiempo que tenía para esto. Esta oferta de teleeducación son 2 bolivianos por 2 horas, ¿sí? ¿Cuál es el software que solamente contempla esta oferta de Entel? Uno es para red móvil, eso quiere decir para LTE, 3G o 4G, no es para casa, no se puede comprar desde casa, tú tienes que comprarte solamente para tu dispositivo móvil. Y solamente las únicas aplicaciones que van en esto son Webex de Cisco, que es un sistema de videoconferencias, y el Zoom que estamos utilizando ahora. Y se tiene aparte 50 megas, que eso sí, digamos, para que uno pueda ver en un sitio web algún tipo de información muy básica, pero si ya vas a usar YouTube o vas a usar Netflix y todas esas cosas, no sirve, ¿sí? Lo único que sirve, lo que dice el comunicado de Entel, es para lo que es Webex y Zoom. Y tienes 50 megas para ver alguna página que hay algo más de tráfico, ¿sí? Ok, entonces con eso he terminado esta parte de la charla de consejos prácticos para que ustedes puedan mejorar el uso de Internet en sus casas. Como les comentaba, creo que es muy importante la parte de lo que es coordinación con la familia, la parte de las bajadas automáticas, el streaming automático. Lo que más ocupa, no se olviden, son los videos. Ok, entonces voy a estar atento a la parte de lo que es el chat para ir, obviamente, respondiendo sus preguntas.